American 274, RNAV Docker, wind 050 at 4, runway 25 right, clear for takeoff. RNAV Docker, clear for takeoff, 25 right, American 274. Skyler 3335, LA Tower, runway 25 right, line up and wait. 25 right, line up and wait, Skyler 3335. United 1241, have a good flight, contact SoCal departure. First SoCal, 1241 12. Skyler 3335, at the shoreline, turn left heading 210, maintain 3000, wind 020 at 5, running 25 right, clear for takeoff. At the shoreline, with the left turn heading 210 and 3000. 25 right, clear for takeoff, Skyler 3335. Skyler 3335, correction, at the shoreline, turn left heading 220, 220. Left turn 220 to shoreline, Skyler 3335. American 274, have a good flight, contact SoCal departure. What a departure, great day, American 274. Skyler, just to confirm, Skyler 3335 for clear for takeoff. Skyler 3335, affirmative, running 25 right, clear for takeoff. To the right, clear to go, Skyler 3335. Targeting 222 heavy LA Tower, runway 25 left, line up and wait, no traffic on final. Line up, wait, runway 25 left, copy. United 2733 heavy, what's the gate today? Going to east hangar, Charlie 3 entry. United 2733 heavy at Lima, cross runway 25 right and then contact ground point 75. Cross 25 right, then 0.75, United 2733 heavy. And ground at United. Scout 3335, have a good flight, contact SoCal departure. Nice day. Targeting 222 heavy, RNAV Hyper, wind 010 at 6, runway 25 left, clear for takeoff. Airport takeoff, RNF, Hyper, copy, 222. County 258 heavy.
LA Tower, Causeway turbulence runway 25 left, line up and wait, no traffic on final. And Connie 258, request 25 right, full length. Connie 258 heavy, up, might do that now. Okay, at Foxtrot, cross runway 25 left, cross runway 25 right, and follow the heavy Boeing 777 on Bravo to the full length. Okay, on Foxtrot, cross 25 left, cross 25 right, we'll follow the 777 across the other side, Connie 258. Spirit 2152, ready in sequence. Bearing 2152, LA Tower, roger. Traffic crossing downfield on a 25 right, line up and wait. Expect about 3 minutes in position. Line up and wait 25 right, Spirit wing 2152. Cargo King 222 heavy, have a good flight. Contact SoCal departure. Good day, Copy 222. Connie 250 at heavy, follow just follow the 737 to the full length. Alright, follow the 73, Connie 258. United 1069 heavy, LA Tower. United 1069 heavy, go ahead. United 1069 heavy at Foxtrot, follow the heavy Boeing 777. Foxtrot will follow the 777, United 1069 heavy. Hello, LA Tower, American 344 heavy, passing Honda 25 left. American 344 heavy, LA Tower, Causeway turbulence, heavy Boeing 777 will depart the inboard, wind 020 at 6, running 25 left, clear to land. Clear to land 25 left, American 344 heavy. Spirit wing 2152, RNAV to Docker, wind 010 at 6, running 25 right, clear for takeoff. United 1635, LA Tower, report the departing Airbus 320 in sight, running 25 right, line up and wait. United 1635, Airbus in sight, line up and wait, runway 25 right. United 1635, maintain visual separation, RNAV Docker, wind 010 at 5, running 25 right, clear for takeoff. United 1635, visual separation, RNAV Docker, runway 25 right, clear for takeoff. Connie 250 at heavy, running 25 right, line up and wait. Line up and wait 25 right, Connie 258. American 2737, your gate just started to push, let me know when you're ready to move. We're ready anytime, American 2737. Spirit wing 2152, have a good flight, contact SoCal departure. Where's SoCal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Arrancamos nuevo directo. Hoy es sábado 11 de diciembre del 2021. ¿Cómo están todos? ¿Cómo va? Damos gracias a Dios ya que por fin pudimos estar conectados. No se preocupen que esta semana vamos a procurar hacer directo todas las noches, ¿ya? Para que disfrutemos el fin de año. Voy a estar lanzando mañana, yo creo, o pasado, la publicación de donde va a salir el itinerario de temas que vamos a charlar toda la semana, todos los días.
he estado preparando ahí material, ya, entonces espero que con eso le sea útil y le sirva bastante. ¿Listo? A ver cómo anda, vamos a saludar a los que se han conectado desde el comienzo, la vista previa. Sí, está bien. Hemos arrancado, hemos hecho, siempre va a haber ese pequeño espacio para que se vayan conectando todos, ¿ya? Eduardo Taborga, Roger José Colodro, dice, él es nuevo parece. Carlos David Montaño, que ha participado, me acuerdo, ahí en Instagram. María, ¿cómo anda? Kevin, también, bienvenido. Ahí los comentarios, dice, buenas tardes, Capi. Dice, Kevin, ¿cómo anda? Bienvenido, Kevin. Ahí está. Diego también se va uniendo. Bienvenido, buenas tardes. Buenísimo. No se olviden, bueno, vamos a hacer el recorrido como siempre, ¿no? Ya les voy haciendo el recuerdo de que estamos en vista previa para la Navidad y tenemos 3 sorteos, ¿cierto? Tenemos 3 sorteos, les voy a mostrar las publicaciones para que no se queden fuera, ¿ya? En Facebook y en Instagram. Tienen que participar, ¿listo? Les voy a mostrar, no sé si lo han visto, espero que sí, me avisan ahí quién está participando del sorteo, quién no está, ¿ya? Para que no se queden fuera, porque vamos a hacer el de Navidad sí o sí, y el de 900 seguidores y el de los 1000 que ya también está ahí anotado. ¿Listo? Entonces eso no se lo pueden perder. Aquí está. Se lo voy a listar de una vez el de Instagram. Me van avisando qué tal todo este sábado. Diana igual está ahí. Mira vos, bienvenida. Le mandamos un beso. ¿Dónde andará? A ver, vamos a ir viendo. Por acá. Esa es. Acá arriba está. Listo. Empezamos con el primero que era el de los 900. Ya somos 855, ya hemos subido, estábamos en 850, entonces se va este premio, ¿no? El libro de aeropuertos de Aerobook Bolivia, ya, de información, biblioteca aeronáutica en español, listo, con la gorra de la página. Este es el de Navidad, ya, este lo vamos a hacer 24 o 23, vamos a hacer una consulta, qué día quieren que hagamos el sorteo, 24 en la noche o 23 en la tarde, ya, para este otro de acá. Y este otro es el premio más grande para los 1000, así que cuando lleguemos a los 1000, ahí hay premio fijo y grandísimo. ¿Listo? Tienen ahí los pasos a seguir que están en Facebook, al igual que los que están en Instagram. Tienen que ir comentando, no se olviden ahí. Mira, ahí está, por ejemplo, Rodrigo, Paulo Montes, Torrico, Joseph, Roger, Raúl. Mira, Alejandra, ahí está Stifler también. ¿Ven? Están toditos los que han comentado. Entre estos, los que están comentados, se va a sortear y apenas son como 10 personas, mira. Entonces está facilingo para ganárselo. Ya no hay límite de comentarios. Entonces no se olviden de que tienen que hacer lo mismo que hacen en Instagram y en Facebook. Ahí están los pasos para que participen del sorteo. ¿Listo? Voy a sacar aquí encuesta. Quiero preguntarles ahí a ver quién está participando o no, antes de que comencemos con la teoría. Ya hemos decidido hacerlo abierto el repaso para que puedan entrar y verificarlo, ¿no? Todos los que estén interesados, espero ahí que les guste, lo compartan y les sea de bastante utilidad. Ya vamos a anotar aquí, estás participando. A ver, participando de los 3 sorteos de la página. A ver, un ratito. Ahora sí. Aquí vamos a poner sí. Y aquí no. Y los que no estén participando, espero que le metan de una. Y activamos encuesta, ya está. Ya está activa. Y buenísimo, entonces. No se olviden de participar. Bueno, empezamos. A ver, dice 10 personas. Es un buen número para el comienzo. Espero que se vayan uniendo. Les voy a ir mostrando lo que tenemos por acá para hacer cálculos de velocidad, tiempo y distancia, ¿ya? Y lo que viene a ser el cálculo de combustible, galones por hora y tiempo de vuelo.
Y por este otro costado tenemos nuestro computador de vuelo por acá. ¿Qué tal? Entonces estamos bien armados ahora. Tenemos todo el material para empezar. ¿Listo? Entonces preguntamos si quieren que comencemos o esperamos un poco más. Esperamos a que se una más gente. Ustedes me avisan ahí en el chat mientras yo voy armando el Tere por aquí, por este lado. Me avisan ustedes ya. Vamos a esperar aquí un ratito. Comentemos ahí que hay unos comentarios que quieran que empecemos y le metemos. ¿Está fuerte el calor o la calor? ¿Cómo se dice? Para que no nos muramos de sed y no nos haga tanto calor. Ahora sí. ¿Comenzamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le metemos de una vez? Buenísimo. Mira, vos se actualizó el panel de control de Facebook, que está aquí chequeando eso. Esa es. Bueno, creo que le podemos meter, empezamos, ¿no? Mira, Kevin es fan destacado y tiene otra insignia más que dice seguidor de Ito, dice. Mira vos, le dieron 2 insignias en Facebook. ¿Qué tal esa? Bueno, empecemos entonces. ¿Cuál es la historia del computador de vuelo? ¿Alguien sabe de dónde viene? ¿Alguien sabe qué año se lanzó? Porque este método de cálculo es bastante largo, es bastante antiguo, perdón. Con esto calculaban para ir a la luna. ¿Qué les parece? Vamos a buscar aquí en San Google. Vamos a poner ¿qué aquí? Origen, computador de vuelo. E6, Eco 6 Bravo, Eco 6 Bravo. Vamos a ver. Ahí está, mira. Dice el Flight Computer o Whiz Wheel es una regla de cálculo metálica conocida como Whiz Wheel y muy utilizada en aviación militar. La parte frontal es una regla circular de cálculo logarítmica que realiza multiplicaciones y divisiones. Dicho en otras palabras, permite realizar reglas de 3. Es fácil y sencillo. Con este computador, ustedes sacan reglas de 3 sencillas y directas. La parte posterior está diseñada para los cálculos de corrección de viento, es decir, la determinación de cuánto el viento está afectando a la propia velocidad y rumbo para poder corregirlo. Hasta hace unos años estas reglas o computadores de vuelo se utilizaban durante el planeamiento del vuelo en tierra. Si ustedes estaban, por ejemplo, y ven películas y todas esas cosas, había el navegante a bordo del avión o el ingeniero de vuelo y ahí estaba el encargado del manejo y la utilización de este tipo de reglas. Para calcular el tiempo en ruta, la hora estimada de llegada, el tiempo en ruta y la hora estimada de llegada. Eso es el ETA, es el Eco Tango Alpha, es el Estimated Time of Arrival. ¿Ya? El tiempo estimado en ruta, Eco Tango Eco, es el Estimated Time en route. ¿Ya? La corrección del viento, también, eso vamos a sacar ahora, es el Wind Correction Angle. ¿Ya? El consumo de combustible, que es los galones por hora, ¿no? Eso vamos a sacar también en este momento. Además, durante el vuelo permitían actualizar la información y calcular la velocidad real respecto al suelo. Ground Speed, también vamos a sacar Ground Speed. El consumo real del combustible, actualizar la hora de llegada estimada, ¿no? O sea, ustedes podían ir actualizando este dato del computador. Por ejemplo, si ustedes van a chequearse en la DGAC, ya les van a pedir de que lleven su propio computador de vuelo para el examen. ¿Ah? Ustedes tienen que llevar su computador de vuelo para que con ese ustedes puedan hacer los cálculos de navegación, ¿ya? No van a estar ahí con su teléfono y todas esas cosas. Por ejemplo, también para el chequeo oral es muy importante que ustedes lo lleven. ¿Cómo anda Jonathan? Bienvenido. Y Guitarras Arteaga, mira, empezó a seguir bien, buenísimo, ahí está, bienvenido a bordo. Esa es, entonces ahí estamos jóvenes, estamos arrancando.
estamos conociendo un poco más de cuál es el origen de la regla. ¿Meta? De una, dice. Metámosle. ¿Qué más? Hoy dice, hoy en día se utiliza para enseñanza o instrucción porque ya se encuentran en sitios de internet que hacen estos cálculos para los navegantes o pilotos, obviamente, ¿no? Han sido sustituidos por los instrumentos digitales. Hasta hay una computadora electrónica, como un celular, donde ustedes van colocando ahí sus datos. Y es caro, eso lo fabrican los de ASA. A medida que los teléfonos inteligentes y las tabletas cada vez más y más disponibles, se crean diferentes aplicaciones y sitios web. Por ejemplo, nosotros que ya tenemos acá, fíjense, el mismo computador de vuelo, pues, en la aplicación. Déjenme un segundo, voy a quitarle el Wi-Fi a esto de acá, porque no queremos que nos aparezca publicidad mientras estamos practicando. Ya, ustedes entran acá, le meten aquí, lo apagan en internet y así ya no les molesta más la aplicación con publicidad. ¿Ven? Ya se desapareció aquí abajo. Para los que quieran tenerlo en su celular para practicar y no puedan tener, por ejemplo, el computador de vuelo en físico, se lo descargan de la Play Store. Se llama Flight Computer Sim. ¿Ya? Y ahí tienen, fíjense, la cara de adelante y ve, aquí me sale esta encuesta, la cara de atrás para las correcciones de viento que también vamos a hacer. Entonces ahí ustedes pueden sacar todo eso. Vámonos para acá. A ver, sí, eso es lo básico que tenemos que conocer. ¿Quién inventó la computadora de vuelo? Dice, fue un invento del aviador académico e ingeniero naval, el teniente Philip Dalton. La computadora de vuelo real pasó por varias iteraciones y cambios de nombre, pero de alguna manera siempre regresó al Echo 6 Bravo, ¿no? Ahí está el dato. Se llama Teniente Philip Dalton. ¿Qué tal? Ahí tenemos el fabricante, gracias a ese ingeniero. ¿Qué les parece? Y no falla, fíjense, los cálculos no fallan. Pueden hacerlo ustedes para comprobarlo y van a ver que son muy precisos. ¿Cómo funciona esto? Vamos directo al grano. Vamos al grano. ¿Me avisan si se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Está nítido, está borroso. Espero que esté en buena calidad la imagen. ¿Me avisan? Creo que sí, ¿no? Me salen aquí los datos. Creo que sí está bien. Para que comencemos de una. ¿Ok? ¿Sí se ve bien? Voy a leer el chat. A ver quién comenta. Mira, vos, no me había actualizado. Dice, una pregunta. En la carrera de despachador de vuelo, ¿se requiere utilizar la calculadora de vuelo? Creo que para ellos no tanto. Creo que no necesitan. Porque ellos son más... Puede ser que sí les enseñen. Creo que sí. Le voy a preguntar a ver. Tengo un amigo que está estudiando justo para eso. Le voy a preguntar. Denme un segundo y te confirmo, ¿ya? Gustavo Hofmeister. Aquí está Stifler. Le voy a preguntar. Él está estudiando para despachador de vuelo en este momento en Jet Airways en La Paz. Stifler le va a decir una pregunta. Aquí nos está preguntando nuestro amigo, ¿qué se llama? Heredia García Beinmark. Le vamos a preguntar una pregunta. ¿Necesitan saber utilizar el computador de vuelo? Los de despachador de vuelo. Listo, le mandamos y cuando me conteste te respondo, ya, porfa. Vamos a esperar, hasta eso ya vamos practicando. Meta, vamos. Entonces, fíjense, esta es la primera carátula aquí adelante. Ya, el display, o sea, los colores que ustedes tengan van a variar. Hay veces que el computador de vuelo es plomo por completo y solamente tiene los números y las líneas de colores. En este caso es blanco con negro, ¿no? Aquí que dice, velocidad 85. Ahora, acuérdense de que esto puede ser 85, ¿qué? 85 kilómetros por hora, 85 nudos, 85 millas por hora, lo que ustedes quieran, ¿ya? Solamente tienen que enfocarse de que esté relacionado con las demás variables. Velocidad, tiempo y distancia son tres hermanos que siempre van a estar juntos.
la fórmula cuando estás en colegio, ¿no? En física, ¿qué te dicen? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y de ahí derivan las otras dos fórmulas de las otras dos variables. Mientras ustedes tengan dos variables de las tres, van a poder encontrar la tercera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están todos interconectados. ¿Listo? Buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Si van a trabajar, por ejemplo, en nudos, su tiempo tiene que estar en horas, ¿no? En horas, pero con minutos y horas, no en horas con decimales. Eso también tienen que acordarse, porque no es lo mismo decir 1 hora y media que te digan 1 hora.5. No es lo mismo, porque la hora está en sistema sexadecimal. Quiere decir de que vos cada vez que llegas a 60, se reinicia el valor. No llegas a 100. ¿No ves? Eso es la diferencia. ¿Ya? Lo mismo, si vas a trabajar en millas por hora, la velocidad, tu distancia tiene que estar en millas terrestres. Si vas a trabajar en nudo, en millas náuticas. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Ya? Dice, soy estudiante de despachador de vuelo actualmente y también estudio en Jet Airways en Santa Cruz, solo que recién inicié. Mira vos, qué belleza. Le vas a mandar un saludo grande allá, Heredia. ¿Quién está? Aquí en Santa Cruz está Oscar Medina y está Luis. Está Luchito ahí de instructor trabajando también en Jet Airways. No sé si estarán con los de despachador, pero ahí lo van a encontrar. Sí o sí. ¿Listo? Entonces, la línea de afuera, todo lo que está en negrilla, fíjense, dice 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, todo eso. Ustedes lo van a utilizar con la flecha negra que ven aquí. ¿Ve que en esto gira? Ustedes lo van a utilizar para apuntar siempre a la velocidad. ¿Ve? Todo lo que está aquí adentro, que dice 35, 40, 45, y todo lo que está aquí, 1.10, 1.20, lo van a usar para el tiempo. ¿Ya? Y lo demás que no apunte con la flecha con negro, van a utilizarlo para la distancia. ¿Ve? Entonces, fíjense que la misma computadora te dice acá, dice for time and distance, ¿no? Para tiempo y distancia. Y dice acá, fíjate, están las tres líneas. La línea de acá sería la de horas, fíjense, 1 hora 10, 1 hora 20, 1 hora 30, 1 hora 40. Entonces quiere decir de que esta flecha negra vale 60 minutos o equivalente a 1 hora. Y que esta rayita chiquitita vale 1 hora 5, 1 hora 10, 1 hora 15, 1 hora 20, 1 hora 25, 1 hora 30. ¿Ven? Ahí está. Entonces, vos tenés que contar siempre eso. Analizar para que no saques cálculos erróneos. La flecha vale 60 minutos. ¿Ya? Y de ahí viene 1 hora 5 minutos, 1 hora 10, 1 hora 15, 1 hora 20. Si te dicen 1 hora 17, ok, entonces del 15 un poquito más allá. Y ahí te vas hacia afuera. Ahora, ¿qué pasa? Te dicen que son 15 minutos. Entonces, fíjense que si esta línea hacia adentro eran las horas, la línea superior, que sigue siendo en el espacio de color blanco, van a ser los minutos. Este 70 puede ser 70 como puede ser 7 minutos. Igual este de acá, 80 minutos o 8 minutos. Ustedes hacen la lógica correspondiente para cada valor con esta regla. ¿Ya? Si acá son 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, 13 minutos, 14, 15, 16, 18, 20 y así sucesivamente. Ustedes van contando. 30 minutos, 35 y acá hay dos rayas. La raya chica va a ser 30 minutos y medio. Y esta otra de acá va a ser 31. Y así. 32, 33, 34, 35. Y van contando sucesivamente. ¿Viste? Entonces ahí ustedes van sacando los cálculos que corresponde. ¿Ya? Entonces acuérdense. Al inicio esto puede ser un poco confuso para interpretar. Pero con la práctica sí o sí se termina de entender. ¿Ok? ¿Ya? Cualquier duda que ustedes tengan, está ahí abierto el chat para que puedan participar. ¿Listo? Buenísimo, entonces. Estamos acá, está esto, hemos publicado. Y no es más. Seguimos. Ya, muy bien. ¿Qué más? 7 minutos, 8 minutos o 80. 80 minutos es equivalente a 1 hora 20. ¿Por qué?
porque 1 hora 20 son 60 minutos más 20, entonces ahí están los 80, ¿listo? Ahora, aquí afuera tengo también los equivalentes, fíjense. Se alinea la regla con la de afuera, ¿ya? Entonces 70, 70, 80. ¿Qué puede ser eso? Pueden ser 70 nudos, o 70 kilómetros por hora, 70 millas por hora, 70 millas náuticas, perdón, millas náuticas, 80 millas náuticas y así sucesivamente. Solamente la velocidad ustedes la van a encontrar apuntada con la flecha negra. Quiere decir de que cuando la flecha negra apunte aquí, quiere decir que estoy seleccionando a 80 nudos o 80 kilómetros por hora, 80 millas por hora, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Tienen la libertad de lo que necesiten. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí está anotado eso. Ahora, lo demás que quede va a ser distancia. 25 millas, 25 kilómetros, 25 millas náuticas, lo que ustedes necesiten. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay que hacer? Dice el primer ejercicio, mira. 85, vamos a trabajar en nudos. ¿Ya? 85 nudos, muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La flecha apuntar a 85. Aquí está 80, acá está el 80, acá está el 90, ¿no? Entonces, acá al medio, en la flecha en la línea que sobresale va a ser 85. ¿Viste? Ahí está. 80, 81, 82, 83, 84, 85. No es más. Después, ¿qué hay que hacer? Hay que alinear el tiempo con la distancia. Así trabaja esto. Hay que alinearlo. La flecha yo siempre la voy a encontrar debajo de ¿qué? La velocidad siempre la voy a encontrar debajo de la flecha. Entonces ya está, apuntada, 85. 1 hora 10 de tiempo, estamos trabajando este de acá. 1 hora 10. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Busco la hora 10. Acá está la 1 hora 10. ¿Y qué necesito ahora? Necesito la distancia, no sé la distancia. Entonces, lo que yo tengo que hacer es subir hacia afuera. ¿Ya? 1 hora 10, sigo la línea, sigo, y ¡pam! Ahí queda. Fíjense que acá dice 10. Ahora hay que usar la lógica. No puede ser de que yo avance 10 millas, ¿no? O 9 millas en 1 hora 10 si estoy volando 85 nudos, que son 85 millas náuticas por hora. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que salir y verificar que acá serían 90 millas náuticas y acá serían 100 millas náuticas. Yo le hago el cálculo correspondiente de acuerdo a lo que marca y que tenga sentido y que cuadre. ¿Ya? Si en 1 hora yo avanzo 85, en 1 hora 10 yo voy a avanzar 99 millas náuticas. Y ese va a ser tu resultado. Así de sencillo. ¿Ve? Entonces, la flecha negra apunta a la velocidad y del tiempo salgo hacia afuera y alineo y encuentro la distancia. Y esto es bien importante. Siempre que tu tiempo sea mayor que mayor que 1 hora, tu distancia va a valer más que tu velocidad. ¿Ya? Siempre que el tiempo sea mayor que 1 hora, tu distancia va a ser mayor que la velocidad. ¿Ok? No se olviden de eso. Siempre que el tiempo sea menor que 1 hora, tu distancia va a ser menor que tu velocidad. Seguimos. Vamos al siguiente. Esto acá es practicando para que ustedes lo entiendan. Dice velocidad 91 nudos. 91. Bien, acá entonces pues, muevo esto de acá. Acá dice 90, ¿no? Dice 90. A ver, lo voy a hacer más grande para que se vea bien. Ahí está. Velocidad 90. 91 sería la siguiente línea. Si tiene 10 rayas entre valor y valor, quiere decir de que cada raya vale 1. Si solamente hay una, quiere decir que esa de en medio va a valer 5 y ustedes tienen que hacer el ajuste correspondiente. Entonces dice 91 nudos. Y después marca 45 minutos. Ah, ya. Entonces, ¿qué dijimos hace rato? Si mi tiempo es menor que 1 hora, entonces mi distancia va a ser menor que mi velocidad. ¿Ya? Para que entremos en la lógica del cálculo.
Busco entonces el 45 minutos en la parte de adentro y ahí está, 45. Y luego, ¿qué hago? Subo afuera hacia la parte de color negro y leo el valor. ¿Viste? Entonces, ¿qué dice acá? Acá dice 60, acá dice 65, 66, 67, 68, 69. Estamos en 68.5 millas náuticas. Ese sería nuestro resultado. 68.5. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Pueden ir y su calculadora verifican el resultado. ¿Ya? Anotan acá y hacen la regla de 3, ¿no ve? Si en una hora avanzo 91 millas náuticas, ¿no? En 45 minutos, ¿cuánto será? Eso puede ser la regla de 3 o pueden hacer el cálculo de distancia. Si velocidad es igual a distancia sobre el tiempo, entonces tu distancia va a ser igual al tiempo por la velocidad. A ver, multipliquemos acá 91 por 45 minutos. No, tiene que ser, habría que convertirlo, ¿ven? Ese es el problema. Entonces 45 dividido entre 60, 0,75 por 91. Ahí está, 68.25 millas náuticas. Entonces, con 91 nudos que aquí marca, y acá dice 45 minutos, y yo le dije 68 y medio, ¿no? Sí, 68 y medio, pero es por lo que se parece ahí en ese sector. Pero así es como funciona, ¿ves? 45 está justo en medio entre el 68 y el 69, y ese es el valor y el resultado de su distancia. ¿Ven? ¿Qué les parece? Ahí está. Ahora, vamos al siguiente. Vamos, que estoy practicando. A ver, dice, velocidad 64 millas náuticas, 64 nudos, perdón. Entonces apunto ahí. Acá es 60, acá es 70, y cuento, ¿no? 61, 2, 3, 4. Y la raya del 5 siempre sobresale de las demás, ¿ya? Entonces ahí está, 64 nudos. Tiempo, 1 hora 30. Ok, entonces 1 hora 30 de acá. Salgo hacia afuera y leo, ¿no? 90, acá dice 10, no puede ser 10, sería 100, entonces le aumento yo un 0 de por sí, para que tenga sentido y cuadre el valor. Entonces 1 hora 30 acá va a ser equivalente a 95, 96, ¿ve? Ahí está. A 96 millas náuticas. Con una velocidad de 98, perdón, de 64 y 1 hora 30, convierten ustedes si quieren, 30 dividido entre 60 te da, ¿cómo es? 30 dividido entre 60, ¿no? Sí, 0,5. Te da 0,5 más 1, te da esto, multiplicado por 64, te da 96 de distancia. Y nosotros hemos calculado aquí lo mismo, ¿ven? Exacto, 96 en la calculadora, 96 en el computador de vuelo, para que ustedes vean que es completamente lo mismo, ¿ve? Y solamente, ¿qué tienen que hacer? Giran. Ustedes con la computadora en físico lo único que van a hacer es girar y el valor les va a dar el mismo, ¿ven? Vamos al siguiente, ya estamos practicando. 98 nudos con 25 minutos. ¿Ya? Entonces muevo esto de acá. Aquí está 90, aquí está 100. ¿Listo? Y acá está 99 y 98. Ahí está, 98 nudos. 98 nudos y son 25 minutos. Entonces voy a buscar los 25 minutos. Acá está 22, 23, 24, 25. Listo, ahí marca 40, 40 y... No puede ser este de aquí 41. ¿Por qué? Porque este es el medio, es la rayita más chica. Entonces acá es 40, acá es 45. Y ustedes tienen que contar y analizar cuál es cuál. Ya, aquí sería 40.5, 41. ¿Ve? Entonces son 41 millas náuticas. 41 millas náuticas el valor. ¿Qué tal? Comprobamos.
comprobamos. Entonces 25 lo divido entre 60, me da esto, lo multiplico por 98, que es la velocidad, y da 40,8. Y nosotros hemos calculado 41, ¿no? A ver, le vamos a hacer zoom. A ver, es que la vaina es que está ahí abajo. Y abajo no lo podemos ver bien. A ver, dame un segundo. Sí, es que esa chica esto. Puede ser, sí. A ver. Está un poquito por debajo de la raya del 41. Sí, tienes razón. Entonces sería, pero se dan cuenta de que sigue dando el mismo aproximado. ¿Ve? Así funciona esto. Siguiente. 76 nudos, dice. 76 nudos. Ok, acá está 75 y acá está 76. Belleza. Ahí está. 76 nudos. Y luego tengo acá 2 horas 40 de tiempo. Busco entonces en el lado de las horas. Acá 1 hora 10, 1 hora 20, 30, 40, 50, 2 horas. 2 horas 10, 2 horas 20, 2 horas 30, 2 horas 40. Fíjense que acá ya no hay números y solamente están las rayas. Entonces ustedes tienen que analizar esa raya y verificar cuál es cuál. ¿Ya? Ahí tienen que ver cuál es cuál de esas rayas de ahí. Entonces 2 horas 40. Aquí sería. Y luego salgo al lado de afuera. Ok, acá entonces sería 200. Ve que dice 20, pero yo ya sé que no es 20, es 200. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Si en 1 hora yo avanzo 76, en 2 horas no puedo avanzar 20 millas, entonces le aumento un 0. ¿Ya? 2 horas 40 serían 200, acá serían 210, 220. Entonces entre 200 y 210, ustedes tienen que ver, y esto de acá va a ser 202. Porque aquí, miren, 202, 204, 206, 208, 210. Cada rayita chica va a valer 2 ahí. ¿Eh? Entonces, hay que darle el sentido al valor que están calculando. ¿Listo? Al sentido del número correspondiente a cada valor. ¿Ya? Buenísimo, entonces. Me avisan si se entiende, si no se entiende. ¿Qué hemos hecho hace rato? Entonces hemos calculado distancia. Ahora vamos a calcular tiempo. ¿Ya? Se hace de la misma manera. La siguiente columna, esta de acá, dice velocidad 105 nudos. ¿Qué hay que hacer? La flecha negra apunta a la velocidad. Acá es 100, acá es 110 y cuento, ¿no? Que hay 10 rayas, entonces cada una va a valer 5. Entonces aquí al medio va a ser 105 nudos. ¿Listo? Entonces ese va a ser el valor de la velocidad. La flecha negra siempre va a ir a la velocidad, 105 nudos, ¿ya? ¿Qué más? Dice tiempo, el tiempo no hay. La distancia, ¿cuánto vale la distancia? 500, ¿no? 500 millas náuticas. Busco entonces en la parte de afuera. Hace rato nosotros íbamos de adentro hacia afuera para encontrar la distancia. Ahora para encontrar el tiempo yo voy a ir de afuera hacia adentro, ¿ya? Entonces vamos, busquemos no hay 500, ¿no? Pero hay 50. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a aumentarle un 0 en mi mente. Y para el valor que encuentre, también voy a hacer el resultado. ¿Ya? 50 va a ser 500. Entonces, este 50 me voy a bajar. Y no puedo ver los minutos porque obviamente he volado más de 1 hora. ¿Según qué? Según la lógica, ¿no? ¿Qué me decía la lógica de hace rato? Si mi distancia es mayor que mi velocidad, significa que he volado más de 1 hora. ¿Ya? Entonces acá es 50 y acá dice 4 horas 30. Acá dice 4 horas 40. Y acá dice 4 horas 50. Entonces con 500 millas náuticas yo he volado aproximadamente 4 horas 35. No, mentira, 45. ¿Ya? 4 horas 45 minutos hemos volado. Ese va a ser el resultado. ¿Ya? Ya entró McLovin aquí.
Estaba con calor, ¿no? Estaba allá afuera. ¿Qué dice? Sergio, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cuántos vamos aquí? Dice 7 están participando, 3 todavía no están participando del sorteo. A ver, ojalá que participen todos. Ojalá, ojalá. No se olviden de compartirlo si es que les gusta el contenido. Ya, se entendió, ¿no ves? Van a ser 3, 4 horas, ¿cuánto era? 105 con 500, acá está, 4 horas 45 minutos, ahí está. Seguimos, 96 nudos de velocidad, aquí está el 90, acá está el 100, acá está el 95 y la siguiente raya va a ser el 96 y lo dejo ahí, la flecha negra, ¿ve? Después dice 250 millas náuticas. Ok, ¿hay ese valor? No hay, ¿no? Pero hay 25. Aquí afuera está el 25. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le aumento un 0 en mi mente, ¿no? ¿Ah? ¿Qué dice? Me aumento un 0 en la mente y ahí sé de que 250 millas náuticas las voy a volar en, acá dice 2 horas 30, acá dice 2 horas 40, pero yo estoy antes del 2 horas 40, estaría en un 2 horas 38 más o menos. ¿Ve? Porque no estoy a la mitad, estoy más de la mitad entre 2.30 y 2.40. ¿Viste? Entonces tu tiempo va a ser 2 horas 38 minutos. ¿Listo? Bien. Ahí Sergio dice que quiere que hagamos el anterior. Lo hacemos. Mira, ahí está. 105 nudos. Ahí está, 105 nudos. 500 millas náuticas. Acá está el 50. Y del 50 te vas hacia adentro. ¿Ya? Y aquí te vas a quedar. Y fíjate que estás entre 4 horas 40 y 4 horas 50. Entonces estás en 4 horas 45. ¿Viste? Ahí está. Y el siguiente que hicimos hace rato, 96 nudos, ahí está, la flecha negra en la raya número 6. Y 250 está aquí. Y del 250 te subís y te da 2 horas 38. ¿Ok? Bien. Vamos al siguiente, 150. No hay 150 nudos, pero sí hay 15. Entonces al 15 yo le aumento un 0 en mi mente, ¿ya? Y entonces le saco ese valor. Con 150 nudos y 37 millas náuticas. ¿Ah? 37 millas náuticas. ¿Dónde está? 35, aquí está 35, 35 y medio, 36, 36 y medio, 37. Acá están 37 millas. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Me fijo en las horas o me fijo en los minutos? Tengo que analizar. ¿Qué dijimos hace rato? Cuando mi distancia sea menor que mi velocidad, mi tiempo va a ser en minutos. Cuando mi distancia sea mayor que mi velocidad, mi tiempo va a ser en horas. Ok, entonces son 37 millas náuticas en 150 nudos. Quiere decir que he volado menos de una hora. Por lo cual yo tengo que fijarme en los minutos. Entonces, acá dice 14 minutos, 15 minutos. Y acá son 37 millas. Entonces yo he volado 14 minutos con unos 40 y... No, mentira, unos 50 segundos más o menos. 14, porque no llego a 15 minutos. Me quedo por debajo, me quedo en antes de eso. ¿Listo? Ese va a ser el valor de mi tiempo de vuelo. ¿Qué dice? Por ejemplo, vas a retornar, dice que dice, a Santa Cruz con 40 nudos de cola con 130 indicadas. Para hacer tu cálculo que acabas de poner ahí, tenés que dar el viento, la dirección del viento y la intensidad. Dirección del viento, intensidad, nivel de vuelo para que saques la TAS. Con la TAS y el viento sacas la ground speed. Con la ground speed y la distancia recién sacas el tiempo de vuelo. ¿Ok? Ahí está, eso necesitas. Y necesitas el true course todavía. El true course de la ruta. ¿Ya? El curso verdadero. Sin eso no hacemos nada. ¿Listo? Bien.
Dice 12.500, ok, 12.500 pies. A ver. Pam, 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 pam. Siguiente, ¿dónde nos quedamos? 140 nudos, ok, entonces la flecha al 14, porque no hay 140, pero sí hay 14, entonces yo le aumento un 0 en mi mente. Ese 14 para mí va a ser 140. 360 millas náuticas. No hay 360 millas náuticas, pero sí hay 36. Entonces a ese 36 le tengo que aumentar un 0. Y acá va a ser 35, y acá va a ser 35 y medio, y aquí va a ser 36. Entonces ahí va a ser 360 millas náuticas. ¿Ok? 360 millas náuticas va a ser equivalente a horas o minutos. ¿Y qué dijimos hace rato? Cuando mi distancia sea mayor, ¿no? Cuando mi distancia sea mayor que mi velocidad, voy a fijarme en horas. Entonces, me tengo que ir hasta las horas. 360 millas las voy a volar en 2 horas 35 o 34. Mira, las 360 millas náuticas las voy a volar en 2 horas 34 minutos. Listo. Siguiente, 73 millas náuticas, pero 73 nudos. Entonces 70, 71, 72, 73. Ahí está, 73 nudos. 28 millas náuticas. Ok, 28. Acá está 30, 29, 28. Cada rayita chica ahí va a valer 2 entre medio, ¿no? Quiere decir que acá va a ser 29, 29.2, punto 3, punto 4, perdón, punto 4, punto 6, punto 8 y 30. ¿Ya? Entonces 30 aquí, 29 acá, 28 acá. Cuando mi distancia sea menor que mi velocidad, mi tiempo va a ser en minutos. ¿Ok? Entonces quiere decir que para 28 millas náuticas yo voy a tardar 23 minutos de vuelo. Nada más. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Se entendió? Espero que se haya entendido. Vamos al siguiente. Ya hemos aprendido a sacar distancia, tiempo, ¿no? Ahora nos falta la velocidad. Nos falta sacar velocidad. ¿Cómo se hace eso? Se hace aquí sacando, ¿no? Hace rato nosotros, ¿qué hacíamos? Con la velocidad la apuntaba yo a la flecha con negro, ¿no? Fíjense. Pero ahora en este caso no tengo yo la velocidad, la tengo que encontrar. Entonces, ¿cómo la voy a encontrar? Alineando el tiempo con la distancia. ¿Y eso qué va a provocar? Va a provocar que la flecha negra apunte automáticamente a la velocidad y así yo la pueda leer. ¿Ok? Entonces voy a buscar el tiempo. El tiempo es 1 hora 45. Acá está 1 hora 40, acá está 1 hora 50. Entonces ustedes tienen que buscar la hora 45 que va a estar aquí, entre el 40 y el 50. Acá está la hora 45. ¿Qué sigue ahora? Lo tengo que alinear, ¿ya? Lo tengo que alinear con 360 millas náuticas, pero no hay 360, hay 36. Entonces le doy la vuelta y lo alineo con el 36, que va a ser ahí, ¿ya? Porque acá es 35 y acá es 36. Y la flecha negra automáticamente me va a apuntar a la velocidad. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que analizar los valores. Si en he volado más de 1 hora, ¿no? Y son 360 millas náuticas. ¿Qué decía la lógica? Cuando tu tiempo sea más de 1 hora, tu distancia va a ser mayor que tu velocidad. Esa era la teoría, ¿no? Entonces acá son 360 millas náuticas. ¿Ok? Ya está alineada con la hora 45 y la flecha negra me apuntó. Acá dice 20, acá dice 21. Entonces acá sería 22, 24, 26. En este caso sería 206 nudos. Mi resultado. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Porque si en 1 hora yo avanzo 206 nudos y yo he volado más de 1 hora, quiere decir que tengo que haber hecho más de esa distancia. Y en este caso me marca a mí, ¿sí o no? Tengo que saber el tiempo. ¿Qué dice Sergio?
Curso, ahí está, ya nos dio la altitud del curso. Ya, lo vamos a hacer cuando estemos practicando la parte de atrás, ¿ya? Ahorita vamos a hacer primero esto de velocidad, tiempo, distancia, galones por hora, galones totales y tiempo de vuelo. Sacamos ground speed y ángulo de corrección de viento. Hay que sacar la CAS, ¿cómo es? Hay que sacar la TAS con el computador de vuelo y altitud de densidad. Y de ahí hacemos eso, ¿ya? Para que quede completo el video. ¿Meta? ¿Qué dice Kevin? Dice, excelente directo. Mira vos, buenísimo. Gracias. Esos comentarios valen la pena. Lo vamos a fijar ahí. ¿Qué más? Entonces, comprobamos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para comprobar? Ese 45 lo tengo que convertir en decimales. Entonces, los 45 minutos lo dividís entre 60 y te da 0,75. Le sumo la hora y me va a dar 1 hora 75. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. La distancia es 360. Entonces 360 dividido entre 1.75 me va a dar 205.7. ¿Ah? 205.7 nudos. Y yo que dije hace rato, dije 206, ¿no? Entonces estamos ahí, para que se vean. Y obviamente que no lo tengo en físico y esto acá es ese valor aproximado, ¿no? Julio Valderrama, bienvenido. Hacerlo solo ya lo voy a hacer, pero más tardecito. Si no, por ahí lo hago y ya después dejas de ver el directo y ya me abandonas, ¿no? Mejor te dejo ahí con la duda y lo hacemos más adelante. Ahí está. Seguimos entonces. Comprobado, ¿no? Con la calculadora aquí al costadito. Seguimos. La flecha. No hay velocidad. Tiempo, 50 minutos. Ubico los 50. ¿Dónde está el 50? Ahí está el 50. Lo tengo acá. Distancia, 85. Lo giro entonces al 85. Si quieren lo ponen con el 80. Ahí está, 80 y van contando. 81, 82, 83, 84, 85. Ahí está. 85 millas náuticas. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer ahora? La flecha apunta automáticamente a la velocidad. Y acá dice 10 y acá dice 11. Entonces, en mi lógica, ese 10 va a ser igual a 100 nudos. Y este sería igual a 110. Entonces acá sería 100, 101, 102. 102 nudos. ¿Ah? ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que cuando mi tiempo sea menor de 1 hora, mi distancia va a ser inferior a mi velocidad. Y acá se cumple. Con una velocidad de 102 nudos, mi tiempo de vuelo es 50 minutos, mi distancia va a ser igual a 85 millas náuticas. Tiene toda la lógica correcta. ¿Ok? Seguimos. Vamos al otro. Dice 1 hora 40 con 73. Ubico la hora 40, está acá. Hora 40 y busco el 73 nudos. Ahí está. 1 hora 40 con 70. Si quieren, listo. Y después de eso, lo giro. Acá está 71, 72, 73. Ya está alineado. 1 hora 40 con 73. Y la flecha va a apuntar automáticamente a la velocidad. Acá dice 45, acá dice 40, 41, 42, 43, 44 millas. Nudos, perdón. Y eso que un poco menos del 44 les va a dar con la calculadora, pero ese es el aproximado. ¿Ya? Entonces, 44 nudos. 1 hora 40, 73 millas náuticas, se cumple toda la lógica. ¿Ya? Vamos al otro, dice 47 minutos. 47 minutos, ok. Acá está 45, 46, 47, la segunda raya larga después del 45. Con 34 millas. Giro entonces para acá. Ahí está el 30. Ahí está el 31. 32 y 33 y el 34, ahí está. Y la flecha negra me apuntó, aquí está 40, 41, 42, 43 y medio. Ok, analizamos. 47 minutos, 34 millas náuticas. 43 nudos y medio, tiene la lógica.
he volado menos de una hora, mi distancia tiene que ser menor que mi velocidad. Está bien. Entonces ahí se cumple todo eso. En una hora, perdón, en 43,5 nudos y 47 minutos de vuelo, yo voy a avanzar 34 millas náuticas. Vamos al siguiente. Dice 2 horas 35 y 250 millas. Ok, 2 horas 30, 2 horas 40, 2 horas 50. 2 horas 35 es acá. 250, vamos entonces. No hay 250, pero hay 25, ¿no? Ahí está. Lo alineo con el 250 ahí y lo suelto. Y la flecha me apunta, aquí está 90, 90, 95, 96, 97 nudos. ¿Ok? En una hora yo avanzo 97 millas náuticas. En 2 horas y media con 5 minutos más avanzo 250 millas náuticas. Cumple con toda la lógica. Ahí está. Y este de acá es el bonus, ¿no? Este de aquí son ejercicios extra más. Dice velocidad 150. Ya sabemos que apunto al 15 acá. ¡Pam! A 1 hora 20, busco adentro, 1 hora 20 y mi distancia está afuera. Dice 20, no pueden ser 20 millas, entonces le aumento otro 0, 200 millas náuticas. En 1 hora avanzo 150, en 1 hora 20 voy a avanzar 200. ¿Ok? Siguiente, 240 nudos, ya se hace más rápido ya. No hay 240, hay 24, le aumento un 0 entonces en mi cabeza y ahí se queda. 240. ¿Ok? Y después, tiempo, no hay. Distancia, 604. Ok, busco entonces. 600, acá está, el 60 le aumento un 0. Y acá está el 700. ¿Ah? Acá sería 650. Acá sería 640, 630, 20, 10, 4. Aquí sería. Me va a dar 2 horas 32 minutos más o menos. 2 horas 32 minutos aproximadamente. ¿Ya? Seguimos. Velocidad no hay. 1 hora 25. Acá está 1 hora 25. 68 millas. 68 millas con 1 hora 25. ¿Dónde está? Acá está 60. Acá está 65. 66, 67, 68. Esa es. 68 millas náuticas y me va a dar ¿cuánto de velocidad? Acá está 45, 46, 47, 48. 48.2 más o menos. Nudos. Y se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque he volado más de 1 hora y mi distancia tiene que ser mayor que mi velocidad. Siguiente, dice 135. Voy entonces acá está el 130. 135, aquí está, entre medio del 130 y el 140. Tiempo no hay. Y la distancia es 69. Ok, acá está el 70. Acá está el 69. Mi tiempo tiene que ser menos de 1 hora. Entonces me fijo en los minutos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando he volado menos de 1 hora, mi distancia es inferior a mi velocidad. Entonces necesito fijarme en los minutos. Acá dice 30 minutos. Acá dice 31. Van a ser 31 minutos de vuelo. El último. Tiempo. Perdón, no hay. Velocidad 250. No hay 250, pero hay 25. Le aumento un 0. Y la distancia es 380 nudos. Perdón, 380 millas. Acá está 400. Acá está 39. Acá está 38. 380 entonces. Mi distancia es mayor que mi velocidad. Entonces quiere decir que mi tiempo es más de 1 hora. Me fijo en las horas. Acá 39, 38.
Pan, me voy para afuera, adentro, perdón, 1 hora 32 minutos aproximadamente. 1 hora 32. Ese es el valor. ¿Qué les parece? ¿Se entendió? ¿Está fácil o está difícil? Avísenme. Para que empecemos a hacer ahora el del combustible. ¿O no, McLovin? ¿Qué güey? ¿Quieres salir? Pero está caliente afuera. ¿Cómo va Enzo? Bienvenido, buenas noches. ¿Querés salir? Bueno, me avisa si querés salir. Ya se despertó McLovin. Vamos entonces ahora. Fuel, combustible. Vamos a sacar combustible ahora. Ahora sí. Pam por aquí, pam por acá. Ok. ¿Cómo se hace esto? La misma regla te muestra. Mira, la flecha va a apuntar a los galones por hora. Así como se sacaba la velocidad. Es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Así de sencillo. La flecha, en vez de apuntar a la velocidad, ahora va a apuntar a los galones por hora. El tiempo sigue fijándose aquí adentro y en vez de buscar millas náuticas de distancia, vamos a buscar combustible. ¿Cuál es la lógica? Ahora la lógica dice de que si tu tiempo de vuelo es más de 1 hora, entonces tu velocidad, ¿cómo es? Si tu tiempo es más de 1 hora, entonces gastaste más combustible de lo que gastas por hora. ¿Ok? Listo, entonces eso vamos a sacar. Ya, vamos a hacer esto. La flecha va a apuntar a los combustibles por hora. Ok. Dice 18 galones por hora. Busco, aquí está, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 galones por hora. ¿Ya? Ahora 1 hora 20. 1 hora 20 está acá. ¿Dónde está 1 hora 20? Aquí está 1 hora 20. Entonces, en 1 hora yo gasto 18, en 1 hora 20 voy a gastar 24 galones. ¿Ok? 24 galones voy a gastar. Esos son los galones totales consumidos. Fácil. Acá dice 25 galones. Apunto al 25. Pueden ser 25, como 250, como cualquiera de esos de ahí. ¿Ok? Denme un segundo, lo vamos a sacar al perro, ¿ya? Dame un segundo. Aquí vamos a colocar esto. Ahí está. Ok. Ya, quería salir. 25 galones por hora gastas. 45 minutos, ok. Busco en tiempo 45, acá está 30, 35, 40, 45 minutos, ok. En 1 hora gastas 25, en 45 minutos vas a gastar 18 galones, punto 8. ¿Ok? Mira, calculadora. 45 minutos lo dividís entre 60 y te da 0,75. ¿Cuál es la teoría? Esto es como sacar velocidad, tiempo y distancia. Hay que multiplicar esto por 25. Ahí está. 18 galones con 75. Yo le dije 18.8, ¿no? Le sigue dando el aproximado. Más cercano, ¿no? Es que no tenemos ahí la lupa ahorita para leerlo completamente. Galones por hora, 34.6 galones por hora. Ok. 35 está acá. 34 está acá. 34.5 es ahí, al medio, en la rayita de en medio. 34.6 va a ser ligeramente por encima. Ah, ok.
Ahí se apunta la flecha, a los galones por hora. Tiempo, 2 horas 12. 2 horas, acá está. 2 horas 10, 2 horas 20, 2 horas 15, 2 horas 12 va a ser cerca de esta línea de aquí. Y me voy hacia afuera, ¿ya? Por lo cual, mis galones totales van a ser aquí. 70, 75, 76 galones. 76 galones vas a gastar. Calculadora para comprobar. 12 lo divido entre 60. Ahí está. Ahí está. Ahora esto se lo sumo a 2. Y ahora esto lo multiplico por 34.6. ¡Pam! 76,12. ¿Y yo qué les dije ahorita? 76, ¿no ves? Sigue dando el valor más cercano. 6,3 galones por hora. Por más de que ustedes tengan decimales, también lo pueden calcular. Acá está 6. Acá sería 7. Acá sería 6,5. 6,4. 6,3. Ahí. ¿Ve? 6,3 galones. Ahora, con 6,3 galones y 1 hora 50, que es acá, yo voy a obtener hacia afuera 11.6 galones. ¿Ven? Así de fácil. La flecha apunta a los galones por hora. Acá está 1 hora 50 y aquí sigo y llego a 11.6 galones totales gastados. ¿Listo? Muy bien. Ahora, galones por hora, 20. Apunto entonces a 20. Pam, la flecha a los galones por hora. Tiempo, no hay. Ok, no hay el tiempo. Pero yo ya sé que gasté 45 galones. Cuando mi consumo total es mayor que mis galones por hora, quiere decir que he volado más de 1 hora. Esa es la lógica. Entonces me voy a los 45 galones, que son este de aquí de afuera, a encontrarme con la línea del tiempo. ¿Ya? 45, me entro hasta acá. Acá dice 2 horas. Esta línea de acá vale 10 minutos. Esta de acá vale 20 y yo estoy al medio, entonces son 2 horas 15. Mi resultado. Tiempo de vuelo, 2 horas 15 anoto. ¿Ven? Fácil. 38. 38 galones por hora. ¿Cómo apunto entonces aquí? Están 40, 39, 38. ¿Listo? 38 galones por hora. Tiempo, no sé. Consumo total, 100. Acá está el 10. Entonces ese 10 yo le aumento un 0 en mi mente y ya sé que son 100. Entonces, a ese 100 yo me fijo y me voy a la hora. Acá es 2 horas 30, acá es 2 horas 40. Acá sería entonces 2 horas 38 minutos. 2 horas 38 minutos voy a gastar 100 galones. En 1 hora gasto 38. En 2 horas voy a gastar, ¿cuánto? 100. ¿Ve? En 2 horas 38 voy a gastar 100. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Qué les parece? ¿Se está viendo bien? ¿No se entiende nada? ¿Está sencillo? ¿Está feo? ¿Qué opinan? Continuamos haciendo más ejercicio. Hay que avanzar, ¿no? Hay que sacar todo. Sí, es temprano todavía. Por eso que hice empezarlo esto temprano para que podamos practicar un poco más. No se olviden de compartirlo el contenido si es que les está gustando y quieren que más gente lo verifique, ¿ya? Ok, buenísimo. Seguimos entonces. Estoy verificando acá que esté todo bien. Sí, está todo bien. Seguimos. Pam, 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 pam. Bien. Flecha 30 a 8.5 galones. Flecha, ahí está, 8. Acá está 8.5. ¿Por qué? Acá es 8.2
perdón, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Ahí está. 8.5 galones por hora. Tiempo, no sé. Yo solo sé que son 19 galones lo que gasté. Entonces voy a buscar el 19 de afuera y me voy a ir hacia adentro. Listo. Ok, entonces 19 me va a decir que tengo que analizar. He gastado más de lo que consumo por hora, quiere decir que me tengo que fijar en las horas, no en los minutos, para no confundirme. Porque si no, a veces así en los exámenes se equivocan y dan malos los resultados. Entonces 19 galones que gasté los voy a gastar en 2 horas con 12 minutos o 13, 12 o 13 minutos aproximadamente. ¿Ve? Ahí va a estar. 19 galones totales gastados me va a dar el resultado de 2 horas con 12 minutos. ¿Listo? Bien. Vamos al siguiente. 7,8 galones. Apunto entonces al 7. Ahí está, 7. Acá está 7,5. Acá está 7,6, 7,8. 7,8 galones en 69 galones gastados. Acá está 60, acá está 70, acá está 69. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Analizo, ¿no? Mi consumo es mayor que mi consumo por hora. Entonces me fijo las horas. Acá está 8 horas, acá está 9. Acá sería 8 horas y media. 8 horas 10, no, 8 horas 40, perdón. 8 horas 50. Si analizo 69, que es acá, encaja directo con 8 horas 50 minutos. Que ese sería mi tiempo de vuelo. ¿Ven? Así de fácil. Vamos al otro. Galones totales. No hay. Perdón, galones por hora no hay. Lo tengo que encontrar. Dice que volé 1 hora 35 y que gasté 50. Nada más sé. Entonces acá está 1 hora 30, acá está 1 hora 40. 1 hora 35 va a ser aquí a la mitad. Y me voy y lo apunto a los 50 que gasté. Giro entonces esto de acá hasta que encaje con el 50, que es ahí. Y la flecha negra automáticamente va a apuntar ¿a dónde? Esto lo vamos a mover. Ahí. La flecha negra va a apuntar al consumo por hora, galones por hora. Acá es 30 galones por hora, ¿no? Sí, acá sería 31, acá sería 31.5 galones por hora que yo gasto. ¿Ven? Ahí está. Vamos al siguiente. ¿Cuál es que hemos hecho? El de 1 hora 35, ¿no? Sí. 37 minutos, 13 galones. 13 galones. ¿Dónde están los 37? Acá está 30, 35, 36, 37. Aquí está, 37 con 13. Lo subo hasta por ahí. Ahí está, bien. 35, la del medio va a ser la mitad. Acá va a ser 36, 36 y medio, 37. 37 minutos con los 13 galones gastados me va a decir de que yo gasto por hora 21 galones. Cuando mi tiempo es menos de 1 hora, mi consumo total debe ser inferior a mi consumo por hora. ¿Ok? No se olviden de eso. Ya, vamos para adelante. 2 horas 30. Ok, 2 horas 30. Aquí está 2 horas 30 con 14 galones. Pan, lo giro y me detengo por ahí. Ahí está, 2 horas 40, 2 horas 30 con 14. La flecha negra me apunta automáticamente. Acá está 55, acá está 56. Ahí está, 56 galones. Clavado, comprobamos, mira. Acá dice de que yo gasto la velocidad igual al tiempo. Velocidad es igual a tiempo sobre velocidad es igual a distancia sobre tiempo.
La distancia sería 14. 14 yo lo divido entre 2 horas y media, que es 2,5. Y me da esta, ahí está. Eso es. 14, ¿dónde está? 14, ahí está. 2 horas 30, 14 y me da 56. Ahora, ahí está, ¿ves? Yo dije 56 y no pueden ser 56, pues. Porque si en una hora yo gasto 56, no puedo haber gastado 14 en 2 horas 30, ¿ves? Ya me estaba yo confundiendo de lo que acabo de enseñarle. Sería 5,6. Acá sería 5,5 galones. Acá serían 5 galones, acá serían 6 galones. Entonces acá es 5,5, acá es 5,6. Ahora sí cuadra. Ahora sí tiene lógica. ¿Ve? Eso no se tienen que confundir. ¿Listo? Vamos. Galones por hora, no hay. Tiempo, 1 hora 55 con 16 galones. 1 hora 55. Acá está 1 hora 50, 1 hora 55. Hora 55 con 16. Lo muevo hasta 16. Ahí. Ahí está. Con 16 galones. La flecha va a apuntar acá hasta 80. Ahora analizo. No pueden ser 80, entonces son 8. ¿Por qué? Porque he gastado 16 en total. No pueden ser entonces por hora 80. Entonces son 8. 8.2, perdón, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Estamos con 8.35 más o menos de galones por hora que hemos gastado. ¿Qué tal? Vamos al bonus. Este es el ejercicio bonus. Dice, galones por hora 9.4. Entonces aquí está el 9. Acá está el 9,5. Uno menos sería entonces 9,4. 1 hora 40. Acá está 1 hora 10, hora 20, hora 30, hora 40. Pan, me voy para afuera. Ahora analizo. Acá dice 15, acá dice 16. Entonces yo gasto por hora. Hora 40, 15,3. Y eso, 32 más o menos. Un poquito más del 3. ¿Listo? He gastado 15,3 en total. Porque mi tiempo es más de 1 hora, entonces mi consumo total debe ser mayor que mi consumo por hora. Vamos, 13,2. 13,2. Ok, aquí está el 13. Acá está el 13,1, 2 está ahí. ¿Ven? 13,2. 13,2 y el tiempo no hay, pero yo sé que gasté 30. Ok, 30 galones. Acá están los 30 galones. ¿Cuánto tiempo será? Más de 1 hora tiene que ser. ¿Por qué? Porque he gastado, mi consumo es mayor que mis galones por hora. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a venir por acá, a este 30, y me voy a subir por aquí. 13,2, me va a dar 2 horas, acá es 2 horas, 2 horas 10, 2 horas 20. Estos 30 va a ser 2 horas 17 más o menos. 2 horas 17 de tiempo. Siguiente, galones por hora no hay, pero yo sé que son 37 minutos con 18 galones. Entonces me voy acá hasta 35, 36, 37. 37 en 2 horas 40. Sí, perdón, 37 minutos con 18. Ya me estaba cruzando los cables. Ahí está, 18, ahí está. 35, 36, 37 y 18 minutos, 18 galones. Me va a dar un consumo por hora de 29,2. 29,2 galones. Ahí está. Ahora, 27 galones por hora. Acá está 25. Acá está 26. Acá está 27. 27 galones por hora. 2 horas 40, lo busco aquí. 2 horas 30, 2 horas 40 hasta acá. Me voy hacia afuera y leo. Acá está 70, acá está 80. Entonces acá es 75.
acá es 71, acá es 72. Serían 72 galones totales gastados. ¿Ok? Ese es el valor del resultado, 72 galones gastados. ¿Qué tal? ¿Se entiende? Está fácil, ¿no? ¿Sí o no? Creo que sí. Bueno, ya hemos calculado, hemos sacado, ¿no? Voy a abrir aquí uno nuevo. ¿Dónde está? Quiero calcular ahora altitud de densidad y altitud de ITAS. ¿Dónde está? No, esto es pura navegación. A ver este. Elevación. Vamos a analizar, creo que es este de aquí. Este de acá tiene que ser. Sí. Buenísimo, ya tenemos esto de acá. Elevación del terreno. QNH 2981 dice. OAT 28. ¿No? Nivel de vuelo. Calibrada, la CAS. La velocidad calibrada se saca del manual. ¿Cuál es la altitud de densidad? Dice. ¿Y cuál es la TAS? ¿Ok? ¿Qué hay que hacer entonces? Necesito sacar la altitud de presión. ¿Ah? La altitud de presión se saca con el QNH. Aquí está. La altitud de presión es igual a la elevación más el QNE menos el QNH por 1000. Entonces 1371 más, dice 2992 menos 29,81 por 100. Por 1000, perdón. Entonces me da que mi altitud de presión es 1481. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la temperatura que voy a encontrar a mi nivel de vuelo. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice de que cada 1000 pies que yo voy subiendo, la temperatura baja 2 grados centígrados. ¿Qué me toca hacer? Tengo que restar, ¿no? A 8500, que es mi altitud de crucero, yo le resto los 1481 y me da 7019 pies. Eso yo lo divido entre 1000 y me da 7,019. ¿Qué voy a hacer ahora? Multiplico los miles de pies por 2 y me da 14 grados. Por lo cual, a ese 28 grados centígrados que yo tenía a nivel del aeropuerto, cuando yo esté en crucero a 8500 pies, voy a encontrarme con 14 grados centígrados de temperatura. Por lo cual, con eso ahora yo me voy a mi computador de vuelo y me toca alinear los valores. Vamos a trabajar con esta casilla de aquí abajo a la derecha, ¿ya? En esa casilla dice temperatura del aire en grados centígrados y abajo dice altitud de presión en miles de pies. ¿Ya? Altitud de presión en miles de pies. ¿Cuánto es mi temperatura y cuál es mi altitud de crucero? Mi temperatura es 14 grados centígrados y mi nivel de crucero es 8500 pies. Entonces me voy a ir con el 0. Fíjense que aquí está el 0. Y esto de acá, ese 5, por ejemplo, es 5000 pies, 6000 pies, 7000 pies, 8000 pies, 8500 pies. Ok, ya encontré la altitud de crucero. Ahora necesito ponerle la temperatura. Fíjense que acá dice 50 positivo y acá dice 50 negativo, no se van a equivocar. Ustedes tienen 14 grados centígrados positivo. Entonces sigo desplazando. Cada rayita chica aquí arriba en la temperatura va a valer 5 y cada rayita larga va a valer 10 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, son 14, ¿no? Ya lo tengo el 0 ahí. Voy desplazándome. Ahí es 10 y ahí sería 14. Ya tengo alineada la temperatura con la altitud de presión de crucero. Automáticamente esta flecha de acá me va a marcar la altitud de densidad. Dice que yo voy a tener una altitud de densidad de 10.200 pies. Aproximadamente. Porque la flecha, fíjense que se pasó de la raya de los 10.000 pies. La altitud de densidad va a depender ¿de qué? De la altitud y de la presión y de la temperatura del aire. Entonces, mientras más calor haga, la altitud de densidad va a ser mayor. Mientras más baja esté la presión atmosférica,
más alta va a ser la altitud de densidad. Entonces el avión está volando a 8.500 pies, pero se comporta como si estuviera volando a, ¿cuánto? 10.200 pies. Fíjense. ¿Qué me falta? Ya tengo la altitud de densidad, pero me falta la TAS. Yo sé que mi calibrada es 77 nudos, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Fíjense que aquí adentro dice CAS. ¿Lo leen? Ahí adentro dice CAS y aquí afuera dice TAS. Así como alineábamos el tiempo con la distancia de adentro y afuera, ustedes van a alinear la CAS adentro para encontrar la TAS afuera. Mi calibrada es 77. Acá está, miren. 70, 71, 72, 73, 74, 5, 6, 7. 77 nudos de calibrada. Entonces, la verdadera va a ser 90 nudos. ¿Viste? Mi velocidad verdadera es la velocidad corregida, dice, ¿no? Por variación de altitud y temperatura no estándar. Entonces, mientras más arriba yo me encuentre volando, más alta va a ser mi velocidad verdadera. ¿Por qué? Porque la velocidad verdadera va con relación a lo que viene a ser la altitud. El avión fluye más rápido a través del aire a medida de que sube más. ¿Por qué? Porque al haber menos presión atmosférica hay menor resistencia al avance también, entonces el avión fluye más rápido de lo que realmente te muestra el instrumento del velocímetro. Por eso es de que se hacen estos cálculos para corregir. ¿Ok? Hacemos otro, ¿no? A ver, aquí hay otro. Aquí está otro ejemplo, mira. Pam, pam. Me avisan si se entendió, si no se entendió, si está difícil. Ok. Dice, elevación del aeropuerto, creo que esto es de La Paz. Ajá, este es de La Paz. 13.323 pies. QNH dice, 30,65 pulgadas de mercurio. Ok. Temperatura del aire en el aeropuerto, 4 grados centígrados. Nivel de vuelo a volar, 210. Velocidad calibrada, 156 nudos. Velocidad verdadera no hay, altitud de densidad no hay. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fíjense de que siempre tengo que encontrar la altitud de presión. ¿Por qué la altitud de presión? Porque acá su computador de vuelo les dice, pues, ¿ya? Pressure, altitude, thousands of feet, dice, ¿no? Miles de pies. Altitud de presión y miles de pies. Entonces, ustedes no pueden venir acá a trabajar en altitud verdadera. Porque no cuadra, no está corregido, no tiene lógica. Tienen que hacer la conversión. Todo lo que sea con cálculo de navegación y de performance tienen que estar convertidos a altitud de presión. ¿Ya? Entonces ustedes lo pueden convertir la altitud verdadera a altitud de presión con un factor de conversión, con una tabla que les dan, ¿no ves? En el test prep. O si no, lo hacen con esta fórmula que cumple la lógica del comportamiento. Dice de que la presión atmosférica baja 1 pulgada de mercurio por cada 1000 pies. Y dice de que a medida de que ustedes van subiendo, también va a haber un diferencial. El otro día cuando estaba calibrando el equipo de la estación meteorológica que estoy haciendo, pillé en internet en un libro meteorológico que también había una ligera variación. Mientras más arriba yo me encuentre, ya cambia ese valor. De 1 pulgada a 1 pulgada .5 a 2 pulgadas y así sucesivamente. Para que se den cuenta cómo va variando. ¿Ya? Entonces yo tengo que calibrar ese equipo con esa fórmula para que él precise eso. ¿Ya? Y calcule correctamente el valor del QNH atmosférico. Y calcule correctamente la altitud a la que se encuentra el equipo que estamos utilizando. ¿Ya? Bien. 13.323 pies más, dice. El QNE, que es 29.92, menos el QNH, que es 30,65 por 1000. Me va a dar un resultado de altitud de presión de 12.523 pies. ¿Por qué? Siempre que el QNH sea mayor que el estándar, la altitud de presión va a ser menor que la altitud verdadera.
siempre que el QNH sea menor que el estándar, la altitud de presión va a ser mayor, ¿ya?, que la altitud verdadera. ¿Listo? Vamos. Dice que el aeropuerto tiene una altitud de presión de 12.593 pies con unas 4 grados centígrados. Yo voy a volar a 21.000 pies de crucero. Entonces necesito saber qué temperatura voy a encontrarme a ese nivel. Yo sé de que cada 1.000 pies la temperatura cae 2 grados centígrados. Entonces tengo que encontrar cuántos miles de pies yo voy a subir para sacar esos grados que van a bajar. Entonces voy a restar, pues. A 21.000 pies yo le resto 12.593 y me da 8.407 pies. ¿Yo qué hago? Esos 8.407 pies lo divido entre 1.000. Y cuando lo divido entre 1.000 me va a dar 8,4 miles de pies. Lo multiplico por 2 y me va a dar 16,8 grados centígrados. 16,8 grados centígrados es equivalente a 17, ¿no? Redondeado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ese 4 grados centígrados le tengo que bajar 17 grados más. Porque a medida que yo vaya subiendo en el vuelo, la temperatura del aire va a seguir bajando y va a seguir. Y sigue bajando más. ¿Ven? Entonces, yo tengo que hacerle reducir eso. ¿Listo? ¿Qué más? 4 grados centígrados menos 17 me va a dar un total de menos 13 grados centígrados. ¿Por qué menos 13? Porque de 4 voy a llegar a 0. Y de ahí ya todos los valores son negativos. ¿Ve? Ya parecen los números reales, ¿no? Como cuando está haciendo funciones. Todos los números reales incluyen los negativos y los positivos, ¿no? ¿Es así? Es lo que estuve practicando ahí. Entonces, le resto 17 menos 4, me quedan 13. Entonces son 13 grados negativos. Voy a tener entonces a 21.000 pies de altitud, voy a tener una OAT en ese nivel de vuelo de menos 13 grados centígrados. ¿Qué me toca hacer ahora? Me toca ir al computador de vuelo. Seguimos. ¡Pam! Me vengo por acá. Listo. ¿Qué hago ahora? Ahora tengo que alinear, pues, ¿no? Voy a buscar con mi regla el nivel de vuelo 210, 21.000 pies. Ahí está. El 0 está sobre el 21. ¿Listo? Mi temperatura del aire es menos 13 grados. Menos 13 grados centígrados. Ok. Fíjense que les dije, ¿no? Siempre fíjense de que acá dice menos 50, más 50 grados y acá dice menos 50 grados. ¿Ya? Entonces en 21 ahí le voy a poner el menos 10. Ya está. Ahora le tengo que poner el menos 13, es un poquito más, que no llegue al 15. A ver, por ahí. Menos 13 grados centígrados, 21.000 pies, me va a dar una altitud de densidad de unos 21.900 o 800, porque fíjense que no llega a la línea del 22 la flecha. Esta flecha de acá me marca la altitud de densidad. Está ligeramente por debajo de los 22. Entonces deberían ser unos 21.900 o 800 pies. ¿Qué me toca ahora? Me toca encontrar mi altitud verdadera. Perdón, mi velocidad verdadera. Con la velocidad calibrada, que es 156 nudos, yo me voy a ir adentro. Acá dice 15. Este 15 es equivalente a 150. ¿Por qué estoy acá adentro? Porque acá adentro dice CAS y acá afuera dice TAS. ¿Ve? Entonces acá en este 15 de aquí va a ser equivalente a 150. Me voy a ir hacia afuera. Y fíjense de que acá dice 21, serían 210. Acá serían 220 nudos. Acá sería 212, 214 nudos. 214 nudos va a ser mi velocidad verdadera a 21.000 pies con una OAT de menos 13 grados centígrados. ¿Ven? He encontrado la TAS y he encontrado la altitud de densidad. ¿Qué tal?
Dice, ¿podemos sacarlo a ver con la fórmula? No, la fórmula dice que la altitud, la velocidad verdadera es igual a la IAS más el 2% por cada 1000 pies multiplicado por la IAS, ¿no? Entonces sería 2 por cada 1000 pies, 21 por 156 dividido entre 100 más, no se está haciendo. Sería el 21 por 2 por 156 dividido entre 100. Ahora sí, más 156. 221,52. Y nosotros hemos calculado, ¿dónde está? 156, ¿no? Acá está, 150, 152, 54, 56. Ahí está. 156 son 200, acá sería 20. ¿Ve? 220 y acá es 240. Sigue estando adentro del aproximado, para que se den cuenta qué tan preciso es el equipo. Ahí está el valor. Cuadra con la fórmula, con la que ustedes quieran. El computador de vuelo te tiene que dar lo mismo. ¿Viste? Tiene que dar el mismo valor. Vamos a hacer uno más. Y de ahí cambiamos a la carátula de atrás. ¿Ok? Lo vamos a copiar esto. Dame un segundo. Vamos a hacer uno más, ¿ya? Vamos a hacer uno más. Espero ahí que la gente por lo menos esté aprendiendo un poquito. Porque esto cuesta entenderle a veces. ¿Qué aeropuerto? A ver, vayamos a Cochabamba. ¿Cuáles son los datos del METAR de Cochabamba de este momento? Si sigue Kevin por ahí. Vamos a fijarnos aquí en la aplicación. Cochabamba, altitud de elevación del aeropuerto es 8.359 pies. El QNH en este momento está en 29.85. 29,85. La temperatura en el aeropuerto está en este momento a 26 grados centígrados, está caliente. 26. Nivel de vuelo, a ver, digamos 180. Nivel de vuelo 180, ya. Calibrada, pongamos que estamos yendo en el Beechcraft. A ver cuánto es su crucero de ese. Unos 220 nudos, ahí está. Calibrada. ¿Cuánto va a ser mi velocidad verdadera y cuánto va a ser mi altitud de densidad? Vamos a encontrar ahora entonces la altitud de presión. ¿Listo? La altitud de presión la vamos a encontrar y con eso vamos a sacar nuestra... Ahí está, 18.000 pies y vamos a sacar la temperatura a 18.000 pies, ¿ya? Listo. Entonces mi elevación del aeropuerto es 8.359 pies. Es igual al QNE menos el QNH, que es 29.85 por 1000. Hago la fórmula entonces. Dice 29,92 menos 29,85 por 1000 da 70 más 3, 8.359. Te da una altitud de presión de 8.429 pies. Y yo tengo una temperatura de 26 grados centígrados. ¿Ok? Ahora, voy a restar 18.000 pies menos 8.429 y me da 9.571 pies. Ahora eso yo lo voy a dividir entre 1000 y me va a dar aquí está, 9.571 y me va a dar 9,571 por 2. Lo multiplico por 2. Ya. ¿Por qué? Porque son 2 grados centígrados por cada 1000 pies. Y me va a dar 19,14
redondeado a 19 grados centígrados. Quiere decir que van a bajar 19 grados centígrados. A 26 grados que tenía en el aeropuerto, yo le voy a bajar 19 y me va a dar una temperatura de 7 grados centígrados. A 18.000 pies yo voy a tener 7 grados centígrados. Ya tengo los datos para trabajar. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Hay que alinear, ¿no?, la temperatura con la altitud. Entonces me voy con el 0 al 18. Ahí está el 0 y ahí está el 18. Y mi temperatura era 7 grados positivos. Entonces me voy a ir hacia arriba. Acá sería 5 y acá sería 10. Entonces tengo que ponerlo entre el 5 y el 10. Ahí. Ya está la temperatura alineada con el nivel de vuelo. Aquí está 15. Cada rayita vale 1000 pies. 15, 16, 17, 18. 18. Acá está el 0 positivo. 5 grados positivos. 10 grados positivos. Entonces estamos entre el 5 y el 10. Ahí está. Altitud de densidad. 20.000 pies. Para que te des cuenta, el avión está volando a 18.000 pies. Pero se va a comportar como si estuviera a 20.000 pies. ¿Por qué? Porque la temperatura está muy alta para ese nivel de vuelo. Está haciendo mucho calor ahorita en Cochabamba. Para que te des cuenta. ¿Meta? ¿Qué nos falta? La TAS. La TAS. Adentro la CAS es 220 nudos. Ahí está, 220. La calibrada y la verdadera va a ser 300. Acá es 305. Acá sería 310. 305 nudos. Ahí está tu TAS. ¿Comprobamos? Mira. La TAS es igual a la IAS más el 2% por cada 1000 pies por IAS. Entonces multiplicas en la calculadora. ¿Sí? 18 miles de pies por 2 por 220, que es la velocidad, dividido entre 100, que es el porcentaje, más 220, y te da 299. Y a nosotros nos dio 305. Hay una ligera variación, pero igual está lo más cercano posible. ¿Por qué aquí nos da esa corrección? Porque es obviamente factor de conversión de presión del aire y todas esas cosas. Pero está el valor cercano. Dice, estoy yo, pero está muy paila mi internet. Mirá, dice Sergio, ya, ni modo. Pero la cosa es que no se olviden de que después esto se queda grabado y se sube a YouTube. Los otros comentarios, no hay mucho comentario hoy, lastimosamente, mira, no hay mucha participación. Espero que sí puedan entrar después y lo puedan revisar. Meta, muy bien. Vamos a seguir. Ahora sí podemos irnos a la parte de atrás, ya, a practicar. Vamos a la parte de atrás. Tenemos que practicar. Mira, vos aquí había tenido esto. Aquí le voy a colocar altitud de densidad. Altitud de densidad y TAS. Listo. A ver, necesito uno que tenga para calcular curso verdadero, curso... ¿Hay uno de estos o tengo que hacerme uno ahorita? Velocidad, parece que no hay. Vamos a tener que fabricarnos uno. A ver. Altitud de presión, altitud verdadera. No, este no es. No, este no es. Vamos a fabricarnos uno. Ya me da qué manera que me bloquee. ¿Cómo será eso? Pero más bien ya te desbloquearon, ¿no? Esto de acá no es, estos son otros, esto es otro. Me acuerdo yo que tenía harto. Parece que se me han borrado. ¿Ah? Peso y balance, no, este es otra cosa. Ya, vamos a fabricarnos uno. No se preocupe, amigo. Aquí lo voy a colocar. Wing Correction Angle y ¿qué más? Y Ground Speed. ¿Ya? ¿Qué necesito yo para calcular eso? Necesito la TAS. Necesito la
ahora sí. Necesito, aparte de la TAS, necesito el viento. Necesito el True Course y voy a poder hallar la Ground Speed y hallar el Wind Correction Angle. ¿Listo? Muy bien. Vamos a los ejemplos. Voy a colocar esto acá, voy a colocar esto aquí, pam, y voy a hacer varios de una vez, ¿ya? Para que los tenga listos para hacer, pam, pam. Voy a abrir otro por acá, para que hagamos varios, ¿ya? Copio todo, copiar, pam, copio todo, pam, pego, listo. Vamos a inventarnos ahorita los ejercicios, ¿ya? Marifa, bienvenida, buenas noches para nosotros, para usted buenos días. 80 nudos, viento, digamos 120 grados con 10 nudos, ok. True Course, 140 grados, ya. Ahora, otra velocidad. Y así se inventan ustedes ejercicios y pueden practicar, ¿ya? 75 nudos, viento, 360 grados. Mejor si me van avisando así valores y los relleno. Así no me quedo sin imaginación. True Course 050, ya, acá TAS 120 nudos, ya, y acá viento 320, no, ya es mucho, 040 grados con 30 nudos, un ejemplo. True Course 270. Aquí esto se inventan, ¿no? Se inventan ejercicios. 130 grados, ¿cuánto era tu viento? 160 nudos, 130 nudos. ¿Cuál era tu viento? No me dijiste el viento. A ver. Viento. Curso 151 dice. 151 grados. ¿Y tu viento? 360 grados de viento. ¿Y cuánto es la velocidad del viento? ¿Dijiste? 40 nudos, ¿me dijiste? 40 nudos, ¿no? Creo que sí, eso está más arriba. A ver, me avisa si no es 40. 40 nudos, ¿ya? Vamos a otro. Ahí lo vamos a hacer, 40, ya. TAS. Pan, ahí está. 150 nudos. Viento, pan, 300, no, ya está, 300 grados. 7 nudos, pongámosle ahí. 7 nudos para que no sea exacto. Y San Javier, Concepción es 0.45. 60 nudos de velocidad. 180 grados. 12 nudos. True Course con San Javier es 0.35. Pam. TAS 68 nudos. Viento 140 grados con 13 nudos. Curso verdadero 140 grados con 0,5 nudos. True Course, me estoy equivocando, le puse otra vez viento. Acá digamos de San Ignacio 0,60 grados. TAS, pam, le vamos a poner aquí 150 nudos de velocidad verdadera, viento 270 grados con 10 nudos. Y digamos que estamos yendo a Chimoré, creo que Chimoré era 260 grados. TAS 160 nudos, no mucho ya, 95 nudos. Y viento 320 grados con 12 nudos y una True Course de 35 grados. No me he hecho cursos al sur, ¿no? 180, pongámosle. Ok. ¿Cómo se hace esto ahora? ¿Cómo se hace? Le doy la vuelta. Tengo dos formas, de low speed y high speed, ¿no? Por si acaso. Fíjense, aquí está la de high.
350. Esto es altísima la velocidad. Hasta la velocidad del sonido, mira, te calcula. Ahí está. Hueco al 100. Toda esta línea oblicua, curveada, vale 100 nudos. Toda esta de acá vale 90, 80, 70, 60 y así sucesivamente. Ustedes tienen que contar cuántas líneas hay entre medio para saber cada valor de cada una. ¿Ya? Entonces, como acá está 100 y acá está 110 y solamente hay 4 líneas entre medio, quiere decir que cada una vale 2. Sería 102, 104, 106, 108, 110 nudos. ¿Viste? Ok. Hueco al 100. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que colocar el viento, ¿no? Viento 120 grados. Ok, 120 grados. ¡Pam! En el True Index, acá dice True Index, hay que colocar el viento, la dirección del viento y la intensidad. La intensidad son 10 nudos. Ahí está. Entonces 100 más 10 es 110. Y van a colocar ese punto azul o con el físico, ustedes con el lápiz, le hacen una marca ahí al 110 y luego hay que girar al True Course. El True Course es 140. ¡Pam! Ahí está, 140. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que colocar el punto azul sobre la TAS. Y el hueco negro va a ser la ground speed. Y el punto azul nos va a marcar los grados de corrección del viento y nos va a decir si vamos a corregir a la izquierda o a la derecha. Si cae el punto azul al costado izquierdo de la línea central, se corrige hacia la izquierda, se resta. ¿Ya? Hacia la izquierda se resta, hacia la derecha se suma. Si ustedes giran el avión hacia la derecha, los grados suman. Si giran el avión hacia la izquierda, los grados bajan. ¿Ok? Acuérdense de eso. Cuando yo giro el avión hacia la izquierda, los grados bajan. Y cuando lo giro el avión hacia la derecha, los grados suben. ¿Listo? ¿Se entendió o no se entendió? Espero que sí. ¿Ya? Entonces, ok. ¿Qué tal? Seguimos, ¿no? Vamos a colocar ahora el punto azul sobre la TAS. Punto azul sobre la TAS que es 80. Pan, bajo, bajo, bajo. Y ahí fíjate que marcó 80. Ahí está. Y cayó al lado izquierdo, pero. Cayó al lado izquierdo. Quiere decir de que voy a restar. ¿Cuántos grados voy a restar? Ahora, esta línea del centro vale 0. Esta línea de acá vale 10 grados negativos y esta vale 10 grados positivos. Cada línea va a valer 2. 2 grados, 4 grados, 6 grados, 8 grados, 10 grados. ¿Ok? Pero vos tenés que fijarte, hay algunas reglas, hay algunos computadores de vuelo que tienen las 10 líneas. Entonces quiere decir que esa vale cada una 1 grado. En este caso, mi ángulo de corrección por viento va a ser 2 grados a la izquierda, es decir, que 2 grados negativo, y mi ground speed va a ser 71, porque estoy entre medio del 70 y el 72. Entonces, ground speed 71 y ángulo de corrección de viento menos 2 grados. ¿Listo? Así de sencillo. Vamos al otro. Hueco al 100. Puntito negro al 100. Yo le digo hueco porque en el físico ahí hay un huequito en el computador de vuelo. Hueco al bien. Set wind direction and wind speed, dice. Entonces, viento 360, lo pongo arriba el 360. 360 es la N, el norte. Intensidad 15, entonces el punto azul en el 15. Ahí está, 115. ¿Listo? 115 nudos. Ahora tengo que colocar el True Course que es 0.50. 0.50, ok. Ahí está el 0.50. 0.50 está acá.
Ahora la TAS es 75. Ok, 75. La pongo ahí. ¿Por qué ahí? Porque acá está 70, acá está 80, acá está 72, acá está 74, 76. La línea de velocidad de 75 va a estar entre medio del 74 y el 76. Acuérdense de que esa línea oblicua, cada una entre medio va a valer 1 y las rayas van a valer 2. Entonces van subiendo de ahí para arriba. ¿Ok? No es más. Buenísimo, entonces. Continuamos. Vamos subiendo. La TAS va a ser 75. La ground speed va a ser 62, 4, 65 nudos. Estamos ligeramente por encima. ¿Listo? Estamos ligeramente por encima del valor. ¿Listo? 65 nudos y acá sería 2, 4, 6, 8, 9 grados de corrección hacia la izquierda. ¿Ya? 9 grados de corrección hacia la izquierda del viento. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? Espero que sí se entienda. ¿Qué más? ¿Vamos al otro? Vamos al otro. El hueco al 100. Hueco al 100. Wind direction 0.40. 0.40 grados. Wind speed 30. Entonces 100 más 30, 130. Ahí está. True course 270. 270. Es la W west. El oeste vale 270 grados. Ahora, TAS 120. 120. La flecha, perdón, el puntito azul en el 120. Ahí está. 120 sobre la línea azul y la ground speed va a ser de 130 y 32, 34, 36, 37 nudos. 137 nudos. ¿Ok? 137 nudos de ground speed y tenés, ¿cuánto? Tenés 11 grados, mira vos. Tenés los 11 grados hacia la derecha. Vos le vas a sumar 11 grados. ¿A quién le vas a sumar 11 grados? Si tu true course es 270, vos tenés que apuntarle al 281, ¿viste? Para que no te saque el viento de tu ruta. Para eso se calcula esto. Porque si tenés viento que te empuja de la derecha, tenés que girar el avión más a la derecha para que no te saque de tu línea de tu ruta. Para eso estás calculando esto de acá. ¿Listo? Entonces, si el viento viene de la derecha, tenés que girar el avión a la derecha para que no te saque de tu camino. Si el viento viene de la izquierda, girás el avión hacia la izquierda para que no te saque del camino. ¿Cuántos grados vas a girar? Eso lo estamos calculando acá. ¿Cómo se calcula eso? Se calcula con la dirección del viento y su intensidad. Se calcula con la velocidad verdadera del avión. Y se calcula con el curso de vuelo. ¿Viste? Todas esas tres variables nos dan este resultado. Y ahora, la ground speed, la velocidad sobre el terreno, va a ser de 137 nudos. 137 nudos. ¿Por qué mi ground speed es mayor que mi velocidad verdadera? Porque tengo ligeramente viento de cola cruzado. ¿Viste? Y van a ser 11 grados a la derecha que tenés que girar el avión para que no te salgas del centro del camino. ¿Se entendió? Bueno, espero que se haya entendido. Seguimos. Seguimos. Ahí está. Vamos al otro. ¿El otro qué dice? Hay que empezar de nuevo. ¿Cómo se empieza? Hueco al 100, hueco al 100. Pam, por acá. Hueco al 100. Velocidad del viento, perdón, dirección 360, 360, ahí está.
Velocidad del viento 40, ok, 100 más 40, 140, mira vos. True Course 151, 151, ok. Cuidado, 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 ahí está. 151, ahí está. ¿Qué más? TAS 130, ok, el punto azul en 130. Lo voy a hacer un poco más chico. Ahí está, 130, True Course, la TAS, perdón. Ground Speed 164. Vamos a anotar acá. 164 nudos. Wind Correction Angle, acá es 5 grados. Acá serían 6, acá serían 8. Tenemos 9 grados a la izquierda. Quiere decir que es menos 9 grados. Ahí está. Ground Speed 164. Wind Correction Angle menos 9 a la izquierda. ¿Ok? Ahí está. Con la Ground Speed, vos hallás el tiempo del vuelo. Con Sergio, ¿cuánto dijo? El tiempo, la distancia, ¿cuántas millas eran? Distancia, 519 millas. Mira, conversiones, 519, velocidad, 164. Acá está 162, 64, ahí está. 519, ¿no? Ahí está. 500, 510, 520, aquí está. Tiempo de vuelo, 3 horas 10 minutos. Tiempo de vuelo, le voy a colocar aquí. Tiempo, por si ya se fue Sergio, 3 horas 10. Ahí está. Listo, no es más. Ok, seguimos. Ya se lo hicimos su ejercicio que él quería. Vamos de nuevo, sigamos al otro. Hueco al 100, hueco al 100. Dirección del viento, 300. Vamos al 300 arriba. 300. Intensidad, 7 nudos. Ok, 7. Ahí está, 110, 108, 107. Ahí está. 107 nudos. Después, True Course 0.45, 0.45. Ahí está, 0.45. Ahora, TAS 150, 150. El azul lo llevo al 150. Ahí. Entonces, la Ground Speed va a ser 152 nudos. Y el Wind Correction Angle va a ser menos, acá es 2, acá es 4, menos 3 grados. Menos 3 grados y 100, ¿cuánto? 152 nudos, ¿no? Sí, 152 nudos y menos 4 grados a la izquierda. Listo, fácil. Vamos al otro. Viento, hueco al 100, hueco al... No se olviden empezar. Esos son los pasos. Primer paso, hueco al 100. Anótense los pasos si quieren. Pam, putito negro al 100. Ahora, viento, 180, 180 arriba. Vamos, 180. Ahí está. Intensidad del viento, 12. 100 más 12, 112 y ahí dejan el punto azul. Ahí está. Después de eso, True Course 0.35, lo giramos a 0.35 grados, es el curso verdadero. Giramos, 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 35, ahí está, 0.35. Después, la TAS es 60, llevo el punto azul a 60. Ahí. A ver, un poco menos, ahí está, 60. La Ground Speed me da 69. Ground Speed 69 nudos y el Wind Correction Angle es 66, perdón, 6 grados a la derecha. 6 grados a la derecha. Se va a sumar 6 grados y la velocidad sobre el terreno va a ser 69 nudos. Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿No? Se van aquí, conversiones, ponen tan 69.
de velocidad. Ok, están de ida a San Javier con 0.35. A San Javier son 100 millas del Trompillo. Ok, acá está 100 millas. Con esa velocidad y 100 millas de distancia van a tardar 1 hora 27 minutos. Y ya tienen su estimado de vuelo. ¿Listo? Anotan en plan de vuelo 1 hora 27. No es más. Después ustedes dicen, estoy en mi 152 y mi 152 gasta 5 galones por hora. Ok, flecha al 5. Pan, flecha al 5. Y son 1 hora 27 de vuelo. Entonces acá, 1 hora 27 de vuelo, voy a gastar 7 galones. Listo, necesito 7 galones para volar. No es más. Y ya hemos aplicado todo lo que hemos hecho toda la tarde. Hemos calculado gasolina, hemos calculado tiempo de vuelo, hemos sacado ground speed y ángulo de corrección de viento. ¿Viste? Para eso sirve esto. Para eso sirve esta regla. Ya, vamos al otro. El último. Hueco al 100, hueco al 100. Viento, 140. Velocidad 13 entonces, ahí está el 13. Ahí está, 13. Después, 0.60 el true course, 0.60. Ahí está, 0.60. ¿Viste? 0.60 y el TAS 68. A ver, un poquito menos. Acuérdense que esta línea es 70 y la de abajo, oblicua, vale 68. Y me da 10 grados positivos de corrección de viento y me da una ground speed de 65. 65 nudos de ground speed y 10 grados hacia la derecha de corrección de viento. ¿Listo? ¿Qué tal? Vamos. Hueco al 100, el otro. Hueco al 100. Listo. Hueco al 100. De ahí. Viento 270. Viento 270. Ahí está, 270. 10 nudos, 10 nudos. 10 nudos, ahí está. De ahí. True course 260, 260. De ahí. TAS 150, 150, el punto azul al 150. Ya, un poquito menos. Ahí está. Y me da 1 grado a la derecha y me da una ground speed de 100. ¿Cuánto? De 140. ¿Listo? No es más. Eso es. Ok. No es más. Así de sencillo es. Ok. Seguimos. ¿Dónde nos quedamos? 150 de TAS. El último. 95 nudos. 95 grados. Acá está 90. Acá está 95. 95. Hueco al 100. Vamos, hueco al 100. Hueco al 100. Ahora son 12 nudos. Perdón, no, estoy chipado. 320 grados, 320 grados. Ahí. Ahora le sumo los 12 nudos del viento al 100, me da 112. Ahora le hago el true course es 180, giro al 180, lo pongo arriba. ¿Ya? Y de ahí me voy a la TAS que es 95 y lo pongo el 95, el punto azul ahí. El punto azul lo dejo en el 95 y la ground speed va a ser 104. ¿Ya? Va a ser 104 nudos y va a ser 5 grados positivo a la derecha. ¿Listo? Y ese va a ser su resultado. Ground speed 104 nudos, wind correction angle 5 grados a la derecha. Entonces, en vez de que vos volés 180, vas a volar 185. Para que no te saque el viento. ¿Se entiende?
Eso es corregir. ¿Ya? Eso es corregir por viento. Porque si uno no corrige por viento, vas a quedar, en vez de que llegues a San Javier, si está de la derecha, vas a quedar en Guarayo. A la izquierda te va a botar. Si el viento viene de la derecha, te saca a la izquierda de la ruta. Así funciona esto. Si el viento viene de la izquierda, te va a sacar a la derecha del camino. Te va a llevar a otro lado. Emiliano Nader, bienvenido. Y bueno, y eso sería todo. Hemos practicado 2 horas, bueno, digamos que 2 horas, porque empezamos 10 minutos de hacer la vista previa y los otros 5 minutos de mostrar lo que viene a ser el sorteo y todas esas cosas. Y eso se ha hecho. Buenísimo. Hemos sacado, ¿qué hemos sacado? Hemos sacado, esto lo voy a llevar por acá para que esté ahí. A ver, ¿me deja moverlo? No me deja moverlo. A ver. No me deja moverlo. Ya, ni modo. Pero la cosa es que ya lo tengo acá. Que está ya agrupado. A ver, o se deja sumar. No, ahí está. Hemos sacado velocidad, tiempo y distancia. Velocidad, tiempo y distancia. Ahí está. Hemos sacado fuel. Ahí está fuel. Hemos sacado altitud, densidad y velocidad verdadera. Ahí está. Y hemos sacado wind correction angle y ground speed. Todo esto hemos hecho. ¿Viste? Eso hemos practicado en 2 horas. Directo y sencillo para obtener los resultados. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que les haya servido. Ya, si no tienen alguna duda, consulta, pregunta, me voy despidiendo. Voy leyendo los últimos comentarios. ¿Ya? ¿Cómo se ve en YouTube? Dice. Tenés que entrar a YouTube nomás. Entras a YouTube, escribís ahí, mira, entras a YouTube y en el buscador pones Charlie Papa Simulations, ¿ya? Eso es, y le metes ahí al canal y ahí está, mira, somos 35 suscriptores y ahí están todos los videos. Tengo que subir los 2 de la anterior semana. Sí, no he subido esto de la semana pasada y el de hoy más. Tengo que subir estos de hoy, ¿ya? Y la próxima semana, ojalá podamos hacer todos los días. Tengo que subir, hay que hacer accidentes aéreos, ¿ya? Hay que hacer la serie, ¿ya? The Worst Place to be a Pilot. Hay que volar simulador. Hay que hacer, he quedado en Instagram en hacer material del libro de Oxford de inglés aeronáutico, hacer una noche de eso y otra noche de hacer IBAO, ¿ya? Practicar IBAO o VATSIM, ¿listo? Y bueno, eso espero que se haga, ¿ya? Voy a sacar los avisos en la página entre hoy o mañana de qué día, qué va a ser cada tema y así cumplir y ya directo meterle de una. ¿Meta? Buenísimo, entonces ahí va a estar todo. Está el repaso de IFR que hicimos la semana pasada. Está lo de los accidentes aéreos. Está, ¿qué más hemos hecho de teoría? Hemos hecho peso y balance, mirá, está el de performance. Hemos hecho el del POH, del 150. Hemos hecho, ¿qué más? Bueno, está la entrevista con el Capi Thomas. ¿Y qué más hemos hecho? Bueno, ahí está todo prácticamente. ¿Cuántos videos tenemos aquí? Por ahí anda. ¿Qué dice? Muchas gracias. Eso es muy buenísimo. Gracias, Sergio. Un vuelo de Uni. Sí, tenemos que hacer de Uni. Estoy en Cocha y te voy a hacer publicidad en Delta Charlie. Muchísimas gracias. Sí, vi tu foto ahí. Que subiste foto, ¿no? En la Azteca que vas a volar. Ya vas a hacer entonces tu convalidación de licencia. Mira, entonces vamos a hacer, que deben hacerlo, ¿no? El repaso, el siguiente repaso de transición a multimotor. Ya, la teoría de transición a multimotor, eso lo puedo hacer. Entonces, ya tengo, mira, planificada toda la semana que viene. El sábado haríamos ese repaso. Lo voy a subir entre hoy en la noche.
Hoy en la noche voy a publicar qué va a ser cada día, ¿ya? Ok. Entrevista con Tomás. Sí, ahí está. Te hablo por interno, Meta, me avisas ahí cualquier duda que tengas. Y cualquier cosa que necesiten, me avisan y así quedamos. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Espero que les haya gustado, que les haya servido el material. ¿Ya? Y sin más, si no hay más, me voy despidiendo. Si no hay más mensajes, me voy despidiendo. Hemos logrado completar este repaso un poco rápido y violento, pero sirve. Y como queda el video grabado, ustedes ya lo pueden ver más con calma después. Meta. Saludos entonces a todos y gracias por acompañarnos. Me voy despidiendo. ¿Nos vamos o no nos vamos? Nos vamos, ¿no? ¿Qué dicen? Nos vamos yendo. Nos vamos yendo, jóvenes. Nos vamos, no hay más mensajes. Sí, creo que no hay más. No hay más mensajes, jóvenes. Ha sido un gusto. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, va a haber directo casi todos los días. Así que esténse atentos, ¿ya? Nos vemos, se cuidan. Chau, chau.